la decisión de emigrar de mi país a los 19 años. Una vez que yo dejo mi país, dejo atrás y bloqueo todo durante muchísimos años. No es solamente irse, sino también es trabajar la historia para no repetirla en el lugar en el que yo vaya. Más que un escape, para mí fue una manera de poder vivir. Mi hogar nunca fue un hogar, siempre fue un miedo. Te podés mudar, pero tu historia va a seguir siendo tu historia. La vida siempre me fue mostrando todas esas heridas que no sané, venir de un lugar en donde no se podía comunicar nada y de repente darme cuenta que mi propósito era comunicar. ¿Qué personas crees que te salvaron? Mari también fue el primer vínculo femenino que yo tuve en mi vida. Y ella fue como la representación de sanar el vínculo que yo quizás hubiese tenido con mi hermana. Hoy, emigrar con Belu Negri. Bienvenida, amiga de Belén Negri. Ay, te amo. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de tenerte acá. Te voy a preguntar como si no te conociera. Ok, me parece perfecto. Contame por qué venís. Vengo porque tomé la decisión de emigrar de mi país a los 19 años. Ok, contame cómo era tu vida antes de emigrar. Mira, antes de emigrar, en mi infancia yo estaba en un contexto familiar bastante disfuncional, de mucha violencia, obviamente, con padres emocionalmente muy inmaduros y con situaciones económicas muy complicadas también. Entonces, mi situación era bastante complicada desde ese lugar, ¿viste? Como que nunca hubo un hogar estable en mí. Era una niña con bastantes estímulos. Justo antes de irte, ¿te acuerdas cómo era tu día a día? Sí, o sea, yo llevaba un año de estudiando enfermería, porque obviamente fue lo que me impuso mi familia para poder tener un ingreso económico, porque obviamente ellos tenían miedo de quizás tener la misma vida que ellos. Ellos fueron padres muy jóvenes, a los 20 años. Yo creo que es una generación muy distinta a la que tenemos ahora. Obviamente eran otras herramientas las que habían ahí disponibles y nada, en la cotidianidad obviamente yo estaba estudiando algo que me hacía muy infeliz, porque yo siempre me quise dedicar al arte, pero nunca hubo espacio para el arte porque obviamente era algo que no me iba a dar el ingreso económico que yo debería de tener para poder ser independiente. Y nada, tuve que verme forzada a estudiar algo que no quería, pero tenía que cumplir de alguna manera porque si no iba a ser un fracaso, ¿viste? Como... Sí, para ellos. Para ellos. Y para mí también, porque a través de sus miedos, obviamente, yo creía que efectivamente no iba a ser alguien si no tenía un título, ¿viste? Claro, qué loco cómo a veces a través de los miedos de los padres de repente decimos, bueno, Sí. Me creo ese mandato o esa exigencia o lo que sea, y fíjate que ahora que ya tenemos el diario del lunes o tu historia un poco más avanzada, Sí. sabemos que haberte dedicado al arte es lo que te hizo hoy en día la persona que sos, que ya vamos a llegar a el momento Ay, sí. presente y todo, que más o menos ya sabemos que es un momento muy lindo. Por eso también podés hablarlo como lo estás hablando, ¿no? Sí. De tu familia, que vos me dijiste, bueno, que tuviste un ambiente como muy violento o muy Sí. disfuncional. ¿Qué cosas recordás que te pasaban y que te generaban esa sensación de descuido o de miedo? Sí, o sea, en mi familia nunca hubo un espacio en donde yo pudiese comunicar lo que me sucedía, porque siempre había una sensación de que era mucho más grande lo que les pasaba a ellos. Entonces, uno siendo niña, que no se permite el espacio de comunicar que estás mal o que necesitas, no sé, afecto, que es algo básico cuando sos en tu infancia, se genera como una minimización de todo lo que vos sentís y de alguna manera empezás a desarrollarte como un montón de formas para evitar no sentir culpa de lo que vos sentís. No sé si me expliqué bien, pero es como que si yo estoy comunicando que me está pasando determinadas cosas en el colegio o che, me siento mal y no hay una escucha y no hay una validación de eso, yo de alguna manera voy a crecer de una forma muy fría, ¿viste? Como no, sin poder entender cómo comunicar y sintiendo mucha culpa si es que yo llego a sentir algo también, porque era como, siempre estuve en segunda, como segunda opción. Siempre fue prioridad todo este matrimonio disfuncional y todo este matrimonio tóxico siempre fue como mucho más importante de lo que a sus mismas hijas le pasaba, ¿viste? Porque yo tengo una hermana también, de un año más que yo, y con ella un poco nos podíamos acompañar, pero sí había como mucha violencia psicológica y física por momentos también, ¿viste? Así que nada, era como
no tuve padres muy presentes emocionalmente hablando, ¿viste? Sí, de hecho, esto como me decís, qué loco como cuando te son dos hijas de Sí. o dos hijos, o lo que sea, ¿no? De una misma familia y no encuentran esa contención. Bueno, se crea un vínculo de contención medio mutuo, medio de Sí, cuidado mutuo con tu hermana. claro. Sí, re. Y que después, obviamente, yo con mi hermana, viste, a medida que fuimos creciendo, yo creo que uno va haciendo lo que los padres, según ellos, te van indicando y enseñando. Pero cuando vos vas adoleciendo, yo adolecí de una manera muy distinta como adoleció mi hermana. Y ahí empezaron los primeros roces, ¿viste? Obviamente ella se refugió mucho en el alcohol y yo era una persona que un poco tomé el rol de intermediaria en todos los problemas familiares que vivía, entonces era la que un poco equilibraba toda la situación familiar, ¿viste? O yo tenía que decirle a mi mamá lo que mi viejo quería, o mi papá me decía algo y yo le tenía que decir a mi mamá, y si mi hermana se peleaba con tal persona yo tenía que ir y decir como no, pero... Entonces como que tuve que tomar una forma muy adulta a una edad que no me correspondía. Y tampoco sé si lo hice bien, ¿viste? Pero era como un peso que tenía que cargar a tal punto de reprimirme todo lo que yo sentía, ¿viste? Como que nunca hubo espacio, era esa la sensación, ¿viste? Como de nunca tener un espacio para poder comunicar las cosas que a mí me sucedían, ¿viste? Como que nunca fui protagonista de mi vida. Wow, bueno, fuerte Sí, esa última frase y también un poco es lo que siento que buscaste al emigrar, ¿no? Es decir, re, es muy común la gente que se va del país o de la ciudad o de lo que sea que se mude a una mudanza. Es muy común que si no hay un deseo detrás, genuino, no sé, me voy porque trabajo o lo que sea, que en tu caso fue casi un escape, ¿no? Entiendo. sí, yo, o sea, más que un escape, ¿sabes que con el tiempo lo fui entendiendo? Ah, ya me emociono. Más que un escape, amiga, para mí fue una manera de poder vivir, Mm. porque no lo estaba viviendo. Yo no era una persona que vivía bien. No, no tenía las herramientas para poder estar bien, siquiera. No tenía la familia, no tenía... Mi hogar nunca fue un hogar. Siempre fue un miedo, ¿viste? Como... Fue un espacio muy, muy criado en base a miedos, a cosas que no me pertenecían y como... cuando yo tomo la decisión de emigrar, para mí me endulzó tanto los oídos porque si bien trabajé de muy pequeña, eso también me hizo poder pagarme, obviamente, el pasaje para venirme acá. Em, y a lo que iba es que con el tiempo, más que escapar, fue como una manera de poder vivir y de poder reinventarme en un lugar totalmente nuevo, en donde nadie me conocía, en donde quizás tuve que adaptarme a muchas formas y muchos vínculos, y porque cuando yo emigro, a diferencia de otras personas quizás, es que yo no tenía un as bajo la manga en donde decía, bueno, si no funciona esto, yo vuelvo. No, para mí volver era un fracaso, era como... Entonces, una vez que yo dejo mi país, yo lo dejo atrás y bloqueo todo durante muchísimos años. Entonces, si ya de base yo me estoy adaptando a otro país por miedos, por necesidad, empiezo a sobrevivir en otro país. Entonces yo pensaba que estaba como viviendo, buscando como alternativas y trabajo y adaptándome un poco a lo que se me presentaba en el día a día en Argentina y todo, pero de alguna manera tampoco estaba viviendo en pausa, que eso recién lo empecé a vivir ahora, ¿viste? Como recién ahora estoy disfrutando mi vida y diciendo como, uff, ahora te puedes relajar, porque estuve muchísimos años adaptándome y como en esta necesidad de entender, ¿viste? Como cómo es vivir en otro país, con otra cultura, con otras costumbres. Yo apenas me vine a vivir acá, me vine a vivir a La Plata, vivía en Citibel, y yo pensaba que Argentina tenía, todas las calles de Argentina eran números. Entonces yo le decía a mi amiga, una amiga de Chile que hasta hoy en día conservo, y le decía, che, amiga, todas las calles de Argentina tienen números, acá no tienen nombres. Y era porque vivía en La Plata, entonces ni siquiera me arraigaba muy bien a los lugares, porque tampoco es que salía de mi casa, estaba todos los días ahí encerrada en el mismo lugar. Pero era un lugar quizás con menos conflictos que el que Sí, venías. Entonces, también hay, bueno, yo te escucho y cuando me contabas de tu infancia y todo, sí, entiendo que cuando un niño o niña crece en un contexto tan difícil y como inestable, aprende mucho a defenderse. Viste que es un sí. poco lo que vos me dijiste recién, de que tus problemas por ahí te los guardabas, te reprimías.
tus conflictos no tenían lugar, entonces como, bueno, me defiendo yo sola, resuelvo yo sola. Eso creó un poco tu personalidad, creo, ¿no? Sí, obviamente creó mi personalidad y trajo muchísimas consecuencias, porque si bien hoy en día estoy todavía como sanando esta forma tan individual que tengo, ¿viste? De vincularme, porque Que sea individual. individual es como, siento que esta manera de quizás nunca tener un espacio en donde hablar con un otro o validar eso que a mí me venía pasando o de cuidado básico, generó que yo quizás no pida nunca ayuda, por ejemplo. La incomodidad que yo siento cuando pido ayuda, porque hay algo de que siempre estuve sola, ¿viste? Entonces es como, ¿por qué yo voy a pedirle ayuda a alguien si yo puedo hacerlo sola? Y por ahí tengo un proceso de aprendizaje mucho más lento que otras personas por esta soledad que siempre estuvo en mí, ¿viste? Entonces, si bien me las arreglé sola, aprendí como a madurar muchas cosas mías con otro tiempo, obviamente, pero trajo muchas consecuencias, ¿viste? Como, bueno, hace muy poco empecé a aprender a nutrir mis vínculos porque obviamente siempre estuve sola. Desde pequeña tenía como esta sensación de arreglármela sola, no porque quisiera, sino por lo que me tocó y por lo que tuve que vivir. Entonces, claro, yo por ahí tenía amistades o iba generando mis vínculos, pero quizás no me abría del todo y no pedía mucha ayuda, o si estaba mal siempre estuve conmigo y como siempre transité todas estas sensaciones como de manera muy solitaria porque sentía que no sé, como que sentía, quizás era un miedo que yo tenía de abrirme a un otro y que suceda algo cuando me abro, ¿viste? Hay algo de la vulnerabilidad que todavía estoy intentando como entender, que es que también hay mucho miedo detrás de eso al abrirme con un otro porque me aferro, ¿viste? Quiera o no puedo tener como una manera equilibrada de vincularme porque hay tantos vacíos en mí que cuando me vinculo con un otro quizás me pongo más dependiente. O sea, no sé si dependiente es la palabra porque es muy fuerte, pero me aferro muchísimo. Y una vez que me aferro, empiezan quizás inconscientemente los miedos de decir como, uy, quizás y si me quedo sola de nuevo o como... Sí, sí, te vinculás desde la herida, digamos. Claro. Entonces, si yo nunca tuve o nunca me sentí contenida por alguien y de repente me abro, eso va a hacer que el sentimiento se genere, que el vínculo se establezca, Claro. que yo por primera vez o finalmente tenga un lugar donde apoyarme, una escucha, un vínculo de amor. Y cuando tengo algo, lo terrible es el miedo a perderlo. Una vez que yo consigo lo que deseo, también consigo el miedo, entre comillas, de que eso ya deje de estar para una. Total. Entonces, el miedo después hace que quizás yo evite vincularme, no me abro. Porque si yo no me abro, no tengo miedo a que esta persona genere algo conmigo y después me deje y yo volveré a sentir lo que sentí cuando era chica. Obvio que son cuestiones inconscientes, que creo yo que nosotras, bueno, ya particularmente nosotras lo hemos hablado mucho, Sí. de lo importante que es igualmente abrirse porque no siempre se va a repetir nuestra historia. Sí, obvio. Lo injusto por ahí de lo inconsciente es que el inconsciente dice, te voy a defender de esto porque ya te dolió. Pero a veces te defiende de cosas que no son reales. Es decir, si alguien te dañó, no significa que cada persona que venga a tu vida va a dañarte. Sí. El gran aprendizaje de la vida es ese, ¿no? Ay, mal. Es algo que vengo trabajando mucho este año. Este año ha sido muy fuerte para mí porque este año cumplo 10 años acá, amiga, en Argentina. O sea, es muy fuerte y de los 19 a los 30 me encuentro con una versión muy distinta, ¿viste? Obviamente abrazo mucho esas versiones pasadas que estoy como trabajando, pero es esto que te digo, como qué loco hoy en día poder abrirme y hay algo con el sentido de pertenencia también que se me fue generando con el tiempo que fui viviendo acá, que fue cambiando porque siempre la pertenencia era en base a necesidades. Y hoy en día creo que es por primera vez estoy como perteneciendo a un grupo de amistad súper lindo y estoy eligiendo mis amistades no por necesidad, sino porque ya me establecí, ¿viste? Y es algo muy distinto porque en un principio, como te comentaba, era como sobrevivir y adaptarme y eso quizás generó vínculos muy tóxicos y en donde yo me vi muy manipulada muchas veces, ¿viste? Claro. Por esta necesidad de adaptarme y sobrevivir en otro país y quizás no era tan consciente, ¿viste? Pero después con los años, cuando fui creciendo, independizándome
y como transformando mi identidad, porque se genera algo muy fuerte cuando vos emigrás, que es esto de que hay una versión que queda atrás y hay una versión que queda acá hacia adelante. Y esas dos personalidades conviven dentro de una y se despiertan cuando yo vuelvo, ¿viste? Que ahí hay otra parte. Que ahora quiero que muy hablemos fuerte. de eso, obvio. Sí, pero bueno, yo siento que volviendo a esto de sentir que pertenezco a este lugar, lo empecé a generar cuando empecé a elegir mis vínculos, ¿viste? Y cuando los dejé de elegir desde esa herida y cuando me empiezo a abrir más y dejo de tener miedo a esto, ¿viste? A esto inconsciente de por ahí abrirme y generarme como como que no me quería aferrar a nada porque ya sabía que de alguna manera algo lo iba a dejar. Pero eso era inconsciente de chiquita, ¿no? No de mi versión hoy en día adulta. Me costó muchísima terapia entenderlo, ¿no? Pero, Sí, obvio. pero bueno. Y habrá cosas que irás entendiendo con el tiempo, pero Sí. vos cuando dijiste esto que me parece muy importante, de cómo te vinculabas por necesidad, claro, se juntaron varias necesidades. Necesidades Obvio. económicas, necesidades de amor, de decir, bueno, Sí. que alguien me contenga, necesidad de contención, necesidad de que alguien te rescate. Cuando uno está en una situación de rescate, de ayúdame porque vengo con nada y estoy muy vulnerable, obviamente que es más difícil poder determinar si me estoy quedando por deseo y por amor o si me estoy quedando porque no me queda otra. Entonces, Claro. gran situación cuando podemos elegir. Una vez Eso. que nosotros decimos, no te necesito porque ya estoy establecida, tengo mi trabajo, tengo mi grupo de amigas, tengo o lo que sea que vaya una pudiendo construir con el tiempo, ya los vínculos ahí sí se tornan desde un lugar, ya no de supervivencia, sino bueno, si venís a mi vida, que sea para construir algo en conjunto y porque lo deseo. Entonces, Sí. si yo ya no lo deseo más porque o me haces mal o me manipulás o me doy cuenta de que sos una persona que de alguna manera me afecta a mi salud mental negativamente, bueno, me puedo retirar. Total, Sí. mi vida ya está establecida. Que eso fue cuando conocí a mis amigos gay, boluda. Tipo a Mati, a Fer y a Lucas, me cambiaron la vida. Porque yo creo que ahí empecé a realmente elegir mis vínculos. Porque obviamente yo convivía con muchos pibes, ¿viste? Con muchos varones. Era en ese entonces un contexto mucho más masculino. No sé si decirle machista, pero sí, no había era la única mujer que vivía en ese lugar. Y cuando yo conozco a estas personas maravillosas, encuentro un espacio emocional de contención donde hay un consejo muy distinto, en donde empecé a salir más, en donde por ahí empiezo a crear mis primeras relaciones en otro país. Y empiezo a entender también algo que yo en mi casa y ni con nadie había entendido antes, que es esto de quizás ellos no me resolvieron la vida, pero sí me hicieron sentir que no estaba sola en este lugar, ¿viste? Entonces ahí de nuevo cambia esta sensación de pertenencia. Y ahí no es desde una necesidad, y ahí es desde una elección. Entonces ahí se genera como una transformación dentro mío muy hermosa, porque digo, bueno, ahora que tengo esta comparación, puedo elegir qué camino tomar. Y ahí digo, bueno, me voy a mudar, me separo de mi ex vínculo y empiezo un camino muy distinto, en donde me empiezo a encontrar conmigo, con estas nuevas amistades. Obviamente pasé de casa en casa, no fue fácil, o sea, no es que de un día para otro yo estuve establecida, o sea, viví con amigos mínimo 3 años, iba de casa en casa con bolsas de basura, adaptándome, trabajando obviamente del streaming, que es algo que me salvó la vida en muchos momentos, y de alguna manera fue como mi lugar seguro el stream, ¿viste? Era una comunidad medio cibernética, pero me hacía sentir que no estaba sola tampoco. Entonces fue algo súper lindo para mí poder, o sea, venir de un lugar en donde no se podía comunicar nada y de repente darme cuenta que mi propósito era comunicar. Re La loco. verdad que muy sanador ahora que lo pienso, como lo Claro, decís vos, me sí. haces notar esto de, claro, si yo no puedo comunicar en mi casa y de repente empiezo a trabajar de comunicar, wow, es como Es que una hay nueva... algo, Sí, sí, tremendo. Y también algo que te quiero marcar que me parece muy importante, que muchas personas piensan que emigrando ya se resuelve o dejan atrás su vida, que es algo que vos mencionaste de una Claro. manera metafórica, ¿no? Y es verdad, y a su vez no es tan verdad si lo pensamos desde el hecho de que, fíjate vos, saliste de una casa problemática o vínculos donde había manipulación, violencia, y entraste en otro vínculo también de manipulación y de violencia Sí. donde tampoco estaba bien la comunicación y todo. ¿Por qué te marco esto? Porque no es solamente irse, sino también es trabajar la historia para no repetirla en el lugar en el que yo vaya. Si Total. yo creo que bajando la persiana de mi país o de mi ciudad o lo que sea,
los problemas van a quedar ahí y no me van a acompañar. Soy un poco inocente en ese sentido para que no se malinterprete. Ahora, si yo trabajo mi historia, que vos lo fuiste haciendo desde acá, fíjate cómo, sí, llegaste y, entre comillas, la repetiste en el sentido de que caíste en un vínculo nuevamente o entraste en una relación que no fue la mejor, pero después con el tiempo, cuando trabajaste tu historia, arrancaste terapia y todo lo que el trabajo, laburazo que viniste haciendo y que creo que este último año fue quizás el más importante de la terapia, ahora sí ya pudiste, siento yo, entre comillas, dejar atrás esa historia porque la trabajaste. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, obvio. Y también creo que es muy loco porque para mí la vida siempre es muy sabia, porque hay algo de que yo quizás, obviamente a los 19 uno no es tan consciente. Yo siento que estás adoleciendo a los 19, no entendés nada. Y a mis 30 veo hacia atrás y digo, wow, qué locura, cómo la vida siempre me fue mostrando todas esas heridas que no sané, representadas en personas, en vínculos, en oportunidades, y cómo se venía repitiendo los mismos patrones una y otra vez, ¿viste? Sí. Y es esto que vos decís, como, mirá cómo intenté dejar todo atrás, pero la vida me lo seguía mostrando porque de alguna manera era lo que yo conocía. Lo traías con vos sin darte cuenta. Y lo traía conmigo, claro. Entonces, ¿cómo yo iba a saber qué era bueno para mí si yo ya venía de ese lugar y pensaba yo que estaba dejando todo atrás, pero no era consciente de que me vinculaba de un montón de lugares muy heridos de mí, ¿viste? Entonces, con los años y la terapia fui comprendiendo de verdad que la herramienta del autoconocimiento es maravillosa. Creo que eso me ha hecho entender muchas cosas. Sí, porque si yo no tengo esa conciencia, me va a acompañar. O sea, yo voy a poder armarme la valija y mudarme por el resto del mundo. Claro. Pero hay algo que nos acompaña, que es lo psicológico. Sí. La historia nuestra, te podés mudar, pero tu historia va a seguir siendo tu historia. Sí. Entonces, la historia nunca se muda de nosotros. Lo interesante es sanar la historia para poder decir, es parte de mi pasado, bueno, mi presente ya es otro, que creo, como te digo, que lo lograste vos hacer con muchos años. A mí me encanta entrevistarte por esto porque siento que muchas personas emigran pensando que ahí pueden dejar atrás algo y ya está. Y no, creo que lo que vos estás diciendo es, yo lo pude dejar atrás recién, o lo estoy pudiendo dejar atrás, o lo estoy pudiendo sanar recién ahora, pero no por haberme ido de ahí, sino quizás también por la terapia. Obviamente, irte te facilitó no estar en un ambiente familiar denso y un montón de cosas que ahora te voy a seguir preguntando. Sí. Pero lo interesante de eso es que para dejar algo atrás tengo que atravesarlo. Y vos lo estuviste atravesando durante todos estos años. Todos estos años. No te puedo ni explicar. O sea, para mí es como muy loco. Porque yo cuando me vengo acá a Argentina, obvio, en mi cabeza era como, bueno, me escapo de mi país y sí, yo estaba viviendo una vida totalmente idealizada. Hay una contradicción muy fuerte también a la hora de emigrar, porque uno dice, uy, tenés un montón de oportunidades, podés ser quien vos quieras ser, pero nadie te dice que vas a pasar un montón de fiestas sola, van a haber un montón de cumpleaños que quizás estés sola. También hay algo de la historia familiar, como vos decís también, que me sucedía, que yo cuando me vengo acá bloqueé a mi familia como por 4 años, porque obviamente fue una decisión mía para poder estar un poco más estable de lo que ya venía como atravesando. Y durante mi crecimiento en Argentina había algo en mí que, quiero o no, lo tenía en mi ADN. Era como, habían formas que cuando me fui independizando, me veía muy reflejada mi madre y me veía muy reflejada mi padre. Era como, claro, aunque quiero ocultarlo, está en mí estas formas porque vengo de ellos, ¿viste? Entonces, no sé, el arte, la música, la forma que yo tengo de cocinar, la forma que tengo de vincularme, quiero o no, está todo arraigado a esa infancia y a esas formas familiares que yo tuve. Para, lo que me gusta de esto que estás diciendo es que estás mencionando dos cosas muy distintas. Sí. Lo lindo que te constituye y lo malo que te constituye. Claro. Entonces, lo que siento yo, que odio porque hablo ya espoleando, pero porque te conozco tanto que me es inevitable, que por un lado el gran trabajo que hiciste y que cualquier persona tiene que hacer, si te escucha y se siente identificada con lo familiar y todo, es poder quedarse con eso bueno. Porque es real que la cocina, el arte, todo lo que vos tenés, que es lo lindo y que te representa tanto, viene también de tu familia. Ahora, para poder quedarme yo con eso y estar orgullosa de esa parte, tengo que también trabajar lo malo. ¿Qué cosas sentís vos, que pudiste ir o perdonando o entendiendo de otra manera desde el lugar de tu familia, de la parte mala? Sí, yo creo que cuando empecé como a perdonar a mis padres fue cuando pude tener esta visita con ellos, ¿viste? Volví a Chile varias veces después de esos 4 años de no tener contacto,
En pandemia toqué fondo muy fuerte. Fue el momento más oscuro, creo que, de los años que pasé. Tuve un intento de suicidio y ahí fue cuando conecté después de esos años como con mi familia, ¿viste? Entonces tomo la decisión de poder tener una charla con ellos, obviamente yo quizás desarrollada ya muy distinta, porque obviamente estaba en otro país y ya me crié de otra manera, como que rompí muchas versiones mías. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vuelvo, me encuentro como con una adolescencia y una forma que no podía hacer. No sé cómo explicarlo, pero era como cuando yo, como que yo idealizaba mucho la conversación que quería tener con ellos, y cuando yo le pregunto a mi madre cómo fue su matrimonio y cómo fue su vida, su infancia, ella me hablaba y te juro que era escucharme a mí misma y no sabía cómo decirle que ella me hizo sentir como ella le hicieron sentir, era como muy fuerte, me vi muy reflejada en ella, ¿viste? Entonces yo dije, claro, ¿cómo la puedo odiar a esta mujer? ¿Cómo puedo dividir esta sensación y esta niña que está muy enrabiada, obviamente, por las cosas que no fue nutrida, porque no tuvo una madre presente como yo quería, y al mismo tiempo comprendiendo su infancia y entendiendo que ella también le pasó lo mismo, ¿entendés? Sí. También sufrió mucha violencia, también sufrió lo mismo que yo sufrí. Y cuando tuve esta primera conversación con mi madre, pude como entender también y comprender un poco esta faceta mucho más adulta, porque uno siendo hijo quizás no comprende, pero cuando sos adulto y cuando vas creciendo, vas entendiendo que hay un montón de formas que ellos no tuvieron, como que no tuvieron la oportunidad tampoco de cuestionarse siquiera de qué querían en su vida, ¿viste? Hay algo que decís que me parece también que alivia mucho, Sí. que es cuando hablamos con nuestros padres o madres y escuchamos esa historia detrás que vos Sí. decís, te alivia también el hecho de decir, no me lo hicieron a mí, no es tan personal. Claro. O sea, no es que no me querían, porque uno de niño, ¿qué piensa? Bueno, mi mamá no estuvo para mí porque no me quería. Claro. En la imagen de niño o de adolescente es, bueno, no hubo amor, fin. O sea, Claro. ¿y cómo no me va a amar o cómo no me va a cuidar la persona que más debería haberme amado y cuidado? Entonces uno lo siente como, algo está mal en mí, te lo podés tomar personal. Cuando uno escucha la historia detrás de padre o madre o quien sea y empezás a entender sus formas, podés decir, es un conflicto suyo, es una imposibilidad suya, es una Sí. incapacidad suya. No tiene que ver tanto con el amor. Claro. Lamentablemente, nuestros padres o madres pueden amarnos un montón y cometer errores tremendos por la propia historia. Entonces, Sí. hay un gran paso en dejar de ver a nuestras madres o padres como solamente madres o padres, en el sentido de que, obviamente, una si piensa en la idea de maternidad o paternidad, piensa en amor, en cuidado, en protección, en todo lo que deberían ser. Claro. Pero aparte de ser eso, son personas que también por ahí no sanaron su infancia, por ahí no sanaron sus vínculos con sus propios padres o madres, entonces repiten. Y no Sí. significa con esto perdonar todo, porque nosotros hemos hablado mucho del perdón a nuestros Sí. padres y también entendemos que hay veces que podemos amar mucho y decir, bueno, te amo pero a la distancia porque tenerte cerca me hace daño. Sí. Pero cuando logramos perdonar, cuando estas personas hicieron cosas que una dice, bueno, le voy a dar otra chance porque lo entiendo, también ayuda y libera y también sana, ¿no? Porque decís, bueno, te puedo entender un poquito más. Sí, sí, a mí lo que hasta el día de hoy me sigue pasando es esta sensación de como injusticia, ¿viste? Porque veo la situación de ellos y también me veo a mí misma y es como que nace esta frustración de decir como, dale, y es como, no sé, tipo, y si hubiese sido distinto, y si, viste, como que hay todavía un enojo en mí, Sí. quiero o no, que lo sigo laburando por todas estas falencias que yo no tuve, viste, como... Entonces también me llevó muchísimos años el perdón. Yo creo que hasta el día de hoy lo sigo Sí. trabajando, porque no sé si lo puedo perdonar del todo, porque en base a cómo ellos me criaron, yo tuve mucho trabajo, viste, y es como... ay, hubiera sido más fácil, sí, como que es esa la frase, ¿viste? Sí. Pero al mismo tiempo digo, bueno, lo positivo de todo eso es que me dio una fortaleza y una empatía y un corazón increíble en todo lo que yo transité. Entonces, mi forma de quizás alivianar toda esa como injusticia o esa niña quizás un poco desde la queja y desde el capricho y desde que no recibió todo ese amor que merecía,
es como entender que quizás eso me dio un montón de fortaleza y un montón de independencia, ¿viste? Como de virtudes que las fui adquiriendo a medida que fui viviendo en otro lugar, ¿viste? También siento que, bueno, lo vamos a mencionar, por ahí no lo vamos a profundizar tanto, pero sí siento que todos los trastornos alimenticios que vos has contado y Sí. que también has charlado conmigo en la otra entrevista, Mm. tienen que ver con esto que te pasó. Sí. ¿Y no fue quizás este año el año donde pudiste entender un poco más de dónde venía eso? Obvio, sí. O sea, este año por primera vez creo que encontré la respuesta a mis trastornos alimenticios, que es que yo creo que mi mente confundía la nutrición con la comida. Había algo muy... yo me diagnostico así, igual flasheo cualquiera, pero yo creo que también hay algo de mí que cuando se vino a los 19 años, que lo conté en el programa la otra vez, como que hice una ejemplificación de que cuando me vine a los 19 años, yo tenía un hogar con muchas puertas. Y había una puerta que estaba bloqueada, con llave. Y yo siento que este año encontré esa llave para esa puerta que estaba bloqueada. Y toda esa puerta bloqueada habitan todos los traumas y todos los problemas familiares, ¿viste? Y cuando yo empiezo a laburar toda esa infancia difícil y empiezo a expresarla de una manera más sana, empieza a equilibrarse mi trastorno alimenticio. O sea, siento que cada vez estoy más cerca de poder comprender el por qué el trastorno alimenticio siempre termina con, o sea, siempre termino recayendo en eso, ¿viste? Y se ve que es un tema 100% emocional y familiar. Como que hay algo ahí que está muy ligado a la familia y a la infancia y a la sensación de soledad también, que muchas veces lo transito con la comida o con la bulimia, ¿viste? Hoy en día no, porque vengo haciendo mucha terapia, ¿viste? Comunicando lo que me pasa, tomando antidepresivos, estando con un equipo profesional adecuado para lo que me sucede y hoy en día estoy como mucho más estable en eso. Y también me di cuenta de algo muy importante este año, amiga. A mí las mudanzas siempre me generaban una inestabilidad a tal punto de volver a recaer en la bulimia. Y sabes que este año me di cuenta que me quedó un trauma desde que yo me mudé a Argentina. Entonces, siempre que yo tenía una mudanza física o siempre que me iba de viaje y yo tenía que volver, siempre que había un cambio físico, mudanza o lo que sea, me generaba un desequilibrio tan fuerte y no lograba comprenderlo. ¿Por qué tenía tanto miedo cuando me mudaba y por qué me generaba tanta ansiedad? Y es que siempre que me mudé, me trae ese recuerdo de cuando yo era chica, con una valija llena de oportunidades y con un montón de miedo. Y este año por fin lo pude comprender, ¿viste? Como, claro que me iba a desequilibrar y claro que iba a tener mucho miedo cuando me mudé, porque desde los 19 años que cuando me vine como intentando buscar oportunidades, me genera como ese recuerdo, ¿viste? Inconsciente. Total, tu mente te dice, este momento que estás viviendo ahora fue un momento traumático para vos, Claro. entonces la angustia, el miedo, se te disparan todas las alertas Sí. porque, bueno, la pasaste muy mal en su momento, no fue que te Sí. mudaste porque, bueno, me voy, decido irme, cambiar mi vida, me encanta la vida que tengo acá, pero voy a probar otra situación en Sí. otro lugar. No fue desde ese lugar, fue desde un lugar de, como vos dijiste, sobrevivir. Entonces, Claro. me voy porque lo que tengo acá me hace mucho daño, voy a buscar un lugar de mayor contención, de mayor tranquilidad, un comienzo desde cero. Es como un nuevo nacer, ¿no? Porque es Sí. como elegir de repente los vínculos, elegir de cero todo lo que te pasó. Qué interesante que hayas podido ver eso. Bueno, los profesionales de la salud están para eso, No, para soy que fan. O sea, que te hagan ver recomiendo esas cosas que vos siempre. decís. Claro, no había pensado de que la mudanza quedó ligada a un trauma. Claro, Mudanza igual dolor. sí. Entonces, cada mudanza es igual angustia, miedo, estrés. Y cada angustia se transitaba con un trastorno alimenticio. Sí, porque habías aprendido a quedarte callada frente a todo lo que te pasara. Entonces, Claro. si a mí me pasa algo, no lo comunico, lo hago síntoma, que es algo que bueno, que también siento que este último año fue Sí. para vos un gran clic que pudiste ir haciendo. Ahora te Total. pregunto, bueno, estamos hablando de cuando te fuiste y todo lo que te costó y que es súper interesante, pero ¿qué te pasa con la idea de volver? Porque no estás yendo hace mucho. Sí. ¿Y qué sentís? ¿Sentís que por ahí le evitás también? Porque obviamente volver es un lugar difícil al que volverías. Sí, a mí me pasa que, viste, como te comentaba anteriormente, a mí me pasa que cuando yo vuelvo a Chile es como que me da un montón de cagazo, ¿viste? Y las veces que yo volví, siempre volví y me encontré con lo mismo.
Y hay algo muy, muy difícil de comprender, que es que yo me voy durante muchísimos años y vuelvo y está todo igual. Y la que está tan distinta soy yo. Y es como, no logro como adaptar esta nueva yo hacia algo pasado que sigue estando igual, ¿viste? Entonces se generaban como muchas fricciones de decir como, uy, me pasa que cuando vuelvo a esta familia y todo, empiezo a recordar todo lo que yo dejé atrás y empiezo a reabrir un montón de heridas que para mí se supone que estaban cicatrizadas, ¿viste? Entonces por eso yo siento que un poco adolezco cuando voy a Chile. Es como que me vuelvo niña nuevamente. No puedo ser yo quien soy yo ahora, mi versión adulta. No logro comprenderlo todavía. Entonces todavía no he ido a Chile porque justamente estoy terapiando un montón esta forma y quiero tener nuevas herramientas para poder volver y poder ir hacia mi país sin que me afecte y sin que me desequilibre como me desequilibra siempre que voy, ¿viste? Porque hay algo muy fuerte ahí que se genera cuando vuelvo a Chile, ¿viste? Como una forma mía que por momentos olvido y cuando vuelvo aparece, ¿viste? Y aparece todo este dolor y toda esta angustia y todo este recuerdo de todas las cosas negativas que yo escapé y tapé por muchísimos años. Entonces, nada, por eso hoy en día no voy hace como 3 años, pero estoy como terapiando mucho esta forma mía, la infancia y todo lo que es familiar para poder volver desde un lugar no a solucionar cosas, sino desde el disfrute, porque también si vuelvo siempre me da la sensación de que tenía que solucionar las cosas, ¿viste? Sí. Como, bueno, ahora vuelvo y sano el vínculo. Y es como, bueno, para, tipo... Sí, no siempre hay que estar trabajando lo que nos pasa. Claro. Porque hay momento para todo y en algún momento vas a poder ir ahí sin sentir que estás yendo a volver. O sea, vos ya no vas a volver. ¿Por qué digo Claro. esto? Porque simbólicamente ya no vivís ahí y también porque ya la Belu que va es otra. Entonces es Sí. imposible que Belu vuelva. Ahora, en algún momento vas a poder ir sin sentir que estar ahí es recuperar la dinámica que te angustiaba, sino Sí. ya voy desde un lugar con herramientas nuevas, ya voy preparada, como, Sí. bueno, tengo mi armadura, entonces ya lo que pase acá no me va a atravesar, no me va a dañar como me dañaba antes. Sí. El tema es que a veces la psiquis te dice, si volvés ahí vas a sufrir lo mismo. Claro. Entonces lo rechazo, porque yo ya tengo tan trabajado esto, que Sí. ¿cómo voy a ir a un lugar a sufrir de nuevo, a pasarla mal, o a sentirme angustiada? No, mejor me quedo. Pero la Belu de hoy, la que construyó por tantos años tantas herramientas, tiene que ir ahí sin sentir que, bueno, vuelve Sí. a ser vulnerable y la chiquitita y la adolescente que dejó su país con todas las Sí. dificultades que tuvo. Pero es un trabajo de mucha fortaleza, ¿no? Claro, ¿no? Y también me pasa como, así como, es muy loco porque se me sigue repitiendo la misma sensación. O sea, yo me vengo a Argentina, ¿no? Y tengo esta forma como individualista porque me da mucho miedo abrirme. Y ahora me pasa lo mismo, pero al revés. O sea, me da mucho miedo abrirme con mi familia, porque eso significa aferrarme nuevamente a algo que quizás me pueda hacer mucho daño y es como, hay algo con Sí. entregarles esta vulnerabilidad y como esta forma mía y como esta forma de quizás poder contenerme para poder sanarme, pero sé que eso significa también que quizás le puedo dar un poder para que me hagan daño nuevamente. Entonces, todavía no estoy encontrando el punto medio de eso, ¿viste? Qué fuerte, porque entiendo que por ahí ya han pasado los años y yo también un poco Sí. sabiendo, repito nuevamente, pero bueno, yo ya sé todo lo que vos vas a decir, pero es muy loco porque por más de que tu mamá o tu papá hayan avanzado también, porque siento que lo han hecho y están muy, por lo menos tu mamá, por lo que me has contado, están muy dispuestos a volver a recibirte en el sentido Re. de darte un lugar más de amor y contención, pero Sí. tiene sentido esto que vos estás diciendo de, si ya me, esto es simbólico, no digo literal, pero si ya me pegaron tantas veces, ¿por qué voy a confiar que esta mano ahora viene a darme una caricia? Si Claro. tantas veces fueron golpes, ¿por qué ahora tu caricia a mí no me va a generar como, viste, como literalmente como le pasa a los perros golpeados, que vos lo querés ir a Claro. acariciar y Sí. piensan que viene un golpe porque ya se acostumbraron a eso. Sí. Entonces es muy difícil generar la confianza. Quizás se requieren de muchas caricias para decir, bueno, borrás un poco los recuerdos, son más las caricias que los golpes. Sí, total. Es totalmente simbólico, no digo que te haya pegado ni nada, eso es algo de tu historia, pero digo, un aumento quizás el amor de tu mamá sea superior a los recuerdos de la ausencia de ese amor, y ahí Claro. puedas confiar un poco más. Pero Sí. es lógico que tengas tanto miedo y que por ahí te defiendas. Como te dije, un niño que crece
en el terror o en el miedo aprende a Sí. defenderse. Entonces, Sí, estoy a la bueno. defensiva por eso. Sí, eso es un poco lo que vengo trabajando últimamente en terapia, ¿viste? Como el sistema nervioso, como cómo yo recuerdo las cosas Sí. y de construirlas para poder reconstruirlas desde un lugar como más tranquilo y como desde confianza y desde amor, porque también hasta el día de hoy me cuesta, ¿viste? Me cuesta muchísimo confiar, me cuesta mucho abrirme porque hay algo de mí que teme todo el tiempo inconscientemente, ¿no? De ser dañado a tal punto, porque tuve muchísimos años mal, o sea, yo creo que solamente una sabe en su soledad cuánto ha sufrido, ¿viste? Y, y bueno, cuando yo vuelva, quiero volver como desde un lugar como terciario, ¿no? O sea, no quiero como que quiero volver con el disfrute, que es Sí. algo que nunca me pasó, ¿viste? Siempre volví angustiada y era como volver a lo mismo y también obviamente, quiera o no, se va a generar esto también que es como, bueno, yo soy una nueva persona y una nueva adulta de una manera como muy distinta a lo que ellos son. Porque si bien, y lo veo reflejado hasta en mi hermana, ¿viste? Mi hermana sigue igual, o sea, y no sé si eso me enorgullece, ¿viste? Y un poco me preocupa porque digo, claro, yo dejé toda esta vida y de repente cuando me vengo a vivir acá, me empiezo a criar con cosas que yo no consideraba a mi alrededor, ¿viste? Entonces ya tengo una forma muy distinta de ser y cuando vuelvo, ¿cómo puedo mostrar esta forma distinta de ser sin sentir que puedo ser rechazada por mi propia familia? Porque hay algo ahí que todavía no se termina de adaptar porque hay una evolución distinta, ¿viste? Es Sí. como, tengo yo una evolución distinta a mi familia y por ahí hasta ese puede ser hasta, no sé si mi propósito, pero digo, si yo me fui de mi país y estoy rompiendo un montón de patrones que quizás ellos no pudieron hacer y no pudieron solucionar porque, bueno, no, vuelvo a repetir, no tenían las herramientas y el contexto adecuado para poder sanarse a sí mismo. Y digo, bueno, quizás ese es mi propósito, volver y como enseñarles yo a ellos cómo tienen que ser las cosas, pero ya me ha pasado de aconsejar y de dar mi punto de vista y es como, es muy difícil y frustrante porque te das cuenta que no son personas que están abiertas tampoco a ese crecimiento, Y es mucha ¿viste? carga el romper los patrones tuyos, resolver las cosas que Sí, tenés que resolver y encima ayudar a tanta gente a que haga lo mismo. A claro. veces es como, bueno, quizás ya el aprendizaje sea el haberlo hecho y el ser un ejemplo distinto. Sí, Y la evolución para cada quien viene con diferentes tiempos, ¿no? Hay gente sí, que evoluciona muy rápido, hay gente que le lleva mucho más, dependiendo de las herramientas que tenga, los vínculos que vaya claro. generando. También vos te diste cuenta mucho de que los vínculos ayudan un montón al crecimiento. Sí, Y, 100%. viste, es como, así como cuando tenemos vínculos negativos, nosotras nos tornamos en personas más inseguras o más débiles bueno, más vulnerables. Cuando tenemos vínculos que nos enseñan un amor sano, un amor con cuidado, un amor con presencia, de repente podemos confiar más en nosotras mismas y generar herramientas mucho más poderosas. Sí, En base a eso te 100%. quería preguntar, ¿qué personas crees que te salvaron? Yo te diría, pensar en Argentina, ¿quiénes son los vínculos o quiénes fueron los vínculos, o quizás es uno solo, pero más Sí, importantes sentís? sí. Mira, primero el de los chicos tipo Mati, Fer y Lucas, que Que los obviamente mencionaste. ese fue un contraste muy, muy heavy porque obviamente yo venía de un entorno muy masculino y cuando los conocí a ellos me mostraron un mundo sensible, precioso y yo siento que ahí fue por primera vez donde pude como ir transformando mi identidad con ellos. Tiago también fue una de las personas que también me ayudó muchísimo a sanar la forma que yo tenía de vincularme. Y bueno, Mari también, yo siempre la nombro, muy, muy pesada yo nombrándola siempre, pero para mí fue como también un antes y un después en mi vida porque ella fue el primer vínculo femenino que yo tuve en mi vida. Fuertísimo. Obviamente tenía mis amigos gay que si bien tienen como esta sensibilidad distinta, pero yo no había coincidido con mujeres en Argentina. Entonces, cuando yo empiezo a coincidir con ella, fue la primera vez que yo conocí una amiga, que tuve como una amiga y empecé a entender estas cosas que quizás tenía con mi hermana, pero que las olvidé, ¿viste? Entonces, para mí ella fue como la representación de sanar el vínculo que yo quizás hubiese tenido con mi hermana. Uf, Entonces, es muy loco porque yo con mi hermana, ¿viste? No crecí. Entonces, para mí ella fue como ese símbolo
Sí, de complicidad, de lo Re. que tenés con una hermana, pero quizás ya de un lugar más sano. Claro, no lo tenía. Y eso también, de nuevo, este año me di cuenta de eso, ¿viste? Como que este año, por eso te digo, para mí ha sido como muy reparador y con mucho sentido. Es como te digo, para mí la vida es muy sabia, como que me ha llevado a coincidir con personas que representan como esta familia que no tuve y como volver a acomodarla y volver a sanarla de alguna manera, ¿viste? Y hoy en día, bueno, ella fue, si bien la primera como hermana o Mm. primer vínculo que quizás yo no sabía que tenía, pero claro, fue como mi hermana. ¿Que era o no? ¿Era mi hermana? Creo que nunca me Como, dijiste esto. no, porque lo entendí este año, amiga, con esta terapia que estoy haciendo. Y digo como, claro que yo sané el vínculo con mi hermana, con ella. O sea, es como, claramente tengo como una sensibilidad con las mujeres, porque yo, claro, tuve una hermana de un año más que yo, imagínate, éramos uña y mugre, o sea, era como, Sí. somos muy parecidas y al mismo tiempo somos muy distintas. Y cuando yo empecé a coincidir con ella, era como tener la posibilidad de poder construir un vínculo en otro país como si fuera mi hermana. Como digo, ay, esto hubiera sido así, yo tuviera a mi hermana creciendo conmigo, ¿viste? Es como que hubieses recuperado algo de lo que perdiste, de lo lindo que perdiste. Claro, entonces por eso también, ¿qué pasa? Me aferré mucho a ella. De nuevo, hay una necesidad ahí que obviamente se hizo un poco dependiente de mi parte y es como lo empecé a entender con el tiempo, ¿no? Como esta dependencia, porque claro, hay algo familiar que representaba a ella en mi Sí. inconsciente. Y ese vínculo para mí fue súper simbólico en mi vida. Y después, bueno, vos obviamente también sos una persona que me enseñó muchísimo y hasta el día de hoy lo voy a seguir diciendo. Para mí también sos una persona muy, muy importante porque también con vos aprendí a poder nutrir mis amistades, amiga. Vos sabés que yo al principio era muy desconfiada. Sí, me costó un montón Muy, me costó lo un que huevo. laburé este vínculo. Lo que laburamos, yo, claro, pensé lo desconfiada que era yo, que me costaba muchísimo abrirme. O sea, en general, ¿viste? Yo era muy desconfiada. Y yo me acuerdo que vos insistías en darme un espacio. Yo como, no, no. Y era muy indiferente, porque tenía mucho miedo, ¿viste? Como a volver a abrirme. Y de repente cuando abro espacio y empiezo a aprender como a confiar y a tener como esta vulnerabilidad hermosa y sentir que no me están fallando o que me están cuidando, para mí fue súper sanador, fue súper reparador. Entonces, de nuevo, ahí como que vuelvo a sanar otra parte mía que estaba muy dañada, ¿viste? Entonces, qué sé yo creo que vos posta fuiste una persona que hizo un antes y un después en mi vida también, amiga. Vos sobre todo, que pasamos una vida juntas también, Sí, Navidad. transformamos un momento también, imagínate, de nuevo, nunca había elegido pasar una fiesta porque yo realmente, genuinamente lo quería pasar. Pasé muchas fiestas sola, era muy triste y es algo de lo que me arrepiento muchísimo, ¿eh? Sí. Me arrepiento muchísimo, si hay algo de lo que me arrepiento es eso, pero yo no sabía que me iba a doler tanto con los años, ¿viste? Como pasar Navidades sola, pasar Año Nuevo sola, cuando son momentos de poder disfrutar y de poder como cerrar ciclos, ¿viste? Hoy en día pude como embellecer esas cosas. Sí. Costó también porque hasta el último Costó, momento casi, pero una siempre tiene la tendencia a decir, bueno, no, mejor no, mejor no. Pero por claro. suerte, qué lindo esto que, bueno, primero, si no te contesto lo que me decís es porque si no estaría llorando con vos. Sí, sí, sí. Y por eso estoy tratando de ser, tomar un poquito de calma. Pero esto que vos decís que me parece precioso de cómo una vez que te fuiste abriendo, Sí, que no fue fácil porque también venías de un duelo de una amistad como la de Mari, que sí. obviamente que te deja también secuelas y decir, uy, y si vuelvo a tener una amiga y Y por la algún vuelvo a motivo nos perder, volvemos a sí, separar. Entonces ¿te acordás que bueno, te acordás, lo hemos charlado también de decir, sí. siento que te estás defendiendo por esto mismo Mm, y una vez que te abrís, que es lo que también te dije al principio, mira cómo nos lleva a lo mismo, es lindo darte cuenta de que no todo el mundo te va a dañar o que no toda relación se va a terminar o que claro. no todo se va a repetir. Entonces, que te hayas permitido eso y que ahora tengas otro recuerdo, una Navidad
otro recuerdo de una amistad, otra forma de vincularte. Sí. Bueno, fuiste sanando un montón de cosas Claro. y bueno, te voy a agradecer siempre haberme dado esa confianza para entrar a ese Sí. mundo maravilloso que tenés dentro tuyo, que es precioso, amiga, gracias. Sí. Te quiero hacer una dinámica que es corazón o mente, vas a elegir uno y te voy a hacer una pregunta. Ay, obviamente elijo el corazón. Vos sabés que ya sabía, Sí, ¿no? obvio que ya sabía. Seguro ni siquiera elegiste una pregunta de cerebro, porque La yo, elegí porque dije- amor, a ver qué dice mi corazón. Bueno, A ay, ver. mira, no, aparte no te había preguntado esto y me gusta. ¿Cuál es el recuerdo? Te iba a mirar y la escribí recién, pero A tanto mirar, que hablamos mira que... qué cosa. ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia al que volvés cuando lo necesitas? ¿Algún recuerdo lindo, Sí. algo que vos digas, entre tanto caos, entre Sí. tanto dolor, solemos tener un lugar de paz? ¿Cuál es Sí. ese lugar? Bueno, tengo dos como, ¿cómo se dice esto? Muy frescos. Muy frescos. Tengo Muy dos muy vívidos. frescos. Uno es en un contexto obviamente muy tóxico, que cuando mis padres peleaban, y bueno, toda esa violencia que sucedía en ese hogar, mi cuarto era una sala de estudio, porque como mi padre es músico y es informático y un montón de otras cosas, mi cuarto siempre fue una sala de estudio, entonces yo siempre tuve muchos instrumentos y espuma, ¿viste? Entonces tenía un sonido muy nítido cuando yo escuchaba música. Entonces cuando habían discusiones en casa y todo eso, yo siempre me encerraba en mi cuarto y ponía canciones que... Entonces para mí era como embellecer un momento Sí. que era un contexto muy, muy fuerte, ¿viste? Entonces, como que es un recuerdo que para mí la música siempre transforma mis momentos Sí. de mierda y de situaciones de violencia. Como que mi cuarto para mí era como un lugar muy, muy apreciado. Era como el único lugar seguro que tenía dentro de todo ese hogar disfuncional, ¿viste? Y la música posta ha sido como una herramienta muy, muy hermosa para acompañarme en diferentes situaciones de mi vida, ¿viste? Muy loco lo simbólico de, en vez de escuchar conflictos, bueno, escuchar música. Claro. En vez de escuchar algo que me haga daño, escucho algo que me transforma, que me conecta con otra cosa. ¿Y cuál es el otro recuerdo? Y el otro es que yo, viste, siempre fui como muy imaginaria. Es que yo tengo TDA, viste, soy muy colgada y como que tengo este mundo imaginario, creativo. Y yo me acuerdo que de chiquita me levantaba a las 5 de la mañana. Siempre, siempre tempranera ella. Ella tempranera como nadie. Me acuerdo y tenía como 5 años, pero me acuerdo que en el patio de mi casa tenía unas flores que obviamente, no sé si eran margaritas o qué, pero siempre me levantaba a las 5 de la mañana y esperaba a que saliera el sol y miraba las flores para que cuando salga el sol se abrieran. Y me parecía muy loco que una planta se moviera. O sea, como que yo tenía como el lujo de... Para mí era como un privilegio ver cómo se abría una flor, ¿viste? Como que había algo en las plantas y en los bichos que siempre estuve como muy atenta. De chiquita siempre me gustaba jugar con bichos o con plantas o cosas. Y me acuerdo de que siempre me levantaba muy temprano para poder ver las flores cómo se abrían, ¿viste? Cómo se cerraban y cómo se abrían los pétalos con el sol. Sí. Y esos son los recuerdos que más tengo como muy frescos, ¿viste? De esa infancia o de esa niña como imaginaria, ¿no? Fíjate cómo te representan tantas cosas de tu infancia hasta el día de hoy. Sí. Bueno, los girasoles, que a vos es algo que te recontra representa, tiene que ver con Sí, esto mismo. Amo los girasoles, mal, es muy representativo también el girasol. Hay algo con el sol y con el girasol que me encanta también. Total, que cambiar de lugar, buscar la luz. Sí. Decime si no tiene que ver con lo que hiciste. Ay, mal. Cambiar de lugar para buscar la luz. Bueno, Total, eso fue el sí. emigrar, seguramente haya sido por ese lado. Amiga, te amo, gracias por esta Te entrevista. amo. Como es una sesión, a pesar de que soy tu amiga y ya hablamos de todo lo que vas a hablar en la vida, Sí. ¿tenés alguna pregunta para hacerme vos a mí? ¡Ay, qué bien! Ay, esto es clave porque nunca me dejas preguntarte así psicológicamente. ¿Me vas a aconsejar? Ay, me muero. Pará, tengo que elegir bien. Voy a intentar formularla bien. Vale. Porque vos sabés que a mí me cuesta. ¿Qué es esto? Este año me están haciendo muchas ganas de volver a Chile, ¿viste? Y de poder sanar estos vínculos. Entonces, obviamente, lo que venimos hablando, me nacen muchos miedos, pero ¿cómo yo puedo saber, cómo puedo cómo puedo volver a ese lugar que quizás me hizo mucho daño sin abandonar esta identidad nueva, ¿viste? No sé si pregunté bien. Sí, preguntaste perfecto. Sí, yo creo que eso es lo que todavía no logro como destrabar, ¿viste? Como me da mucho miedo todavía. Entonces, ¿cómo puedo volver con esta nueva versión sin abandonarme? Porque muchas veces cuando vuelvo,
adolesco, ¿viste? Es como esta sensación de volver a ser adolescencia, como... Mira, siento que tiene que ver un poco con lo que fuimos charlando y con lo que siento que vos ya sabes de vos, Sí. pero a veces cuando la situación cambia, el escenario cambia, vos decís, bueno, no tengo estas herramientas. Siento que las tenés que es, primero, entender que no volvés, porque cuando una ya sabe que va y sale de un lugar, va con otra seguridad, ¿no? Es decir, si yo sé que voy a estar ahí parada un minuto, entre comillas, ¿no? Y después me voy a volver al lugar donde yo tengo toda la contención, no voy con esa carga de vuelvo y me establezco y acá me voy a consumir nuevamente y voy a sentir la misma angustia. No, vas a ir como una visitante. Claro. Entonces es totalmente distinto ir como decir, bueno, voy de visita y vuelvo, a decir, voy a volver. ¿Entendés que la palabra volver tiene como un significado muy pesado en nuestra psiquis? Total. Es como muy pesado creer que una va a volver a algún lugar. En cambio, bueno, voy de visita a ver, como casi te diría, como una extranjera yendo a algún lugar de visita, ya voy como una turista. Y lo bueno del turista es que puede quedarse con lo más lindo del lugar. Entonces, yo puedo ir y tener la suerte de saludar a mi familia y ya desde otro lugar y sabiendo que ni vuelvo a ser vulnerable, ni pierdo mis herramientas, ni me vuelvo a quedar indefensa, que es lo que te digo que también te ha pasado con los vínculos, que es confiar en que ya no se va a repetir la historia, de que ya la Belén que se fue no es la misma que la que va ahora de visita, que ya tenés, por suerte, ya creadas todas tus herramientas para decir, voy, vivo eso y cuando vuelvo a la vida que yo hoy elijo, que hoy construí. Entonces creo que esa confianza en vos y darle esa vuelta a la palabra volver y decir no voy a volver, voy a Chile. No vuelvo a Chile, voy a Chile. Claro. Porque, aunque parezca una boludez, esa palabra, ese cambio de voy como turista, voy a un país que me vio nacer, pero que ya no es mi casa, bueno, te va a poner en un lugar un poco más de distancia. Y sentir esa distancia te tiene que generar alivio. Porque lo que te da terror y lo que le daría terror a cualquier persona es volver a un lugar del que le costó tanto salir. Entonces, ya no estoy ahí, ya puedo ir y ya no me voy a quedar. Ay, gracias, amiga. Bueno, bien. Gracias vamos. por esta entrevista tan preciosa. Te amo. Fue preciosa, me aguanté el llanto muchas veces. Te amo. Ay, y eso que tengo un montón más. Bueno, vamos a hacer la sesión 2. Me encanta. Olvídate Yo que va a seguía. pasar. Me encantaría. No, Sos la te única que amo. puedo venir con mate. Así Ay, que sí, y tuviste eso tu que soy privilegio. chilena. Mira, una chilena cebando mate. Me sorprende, argentinos. Sí, pero mira tu nivel de pertenencia a nuestro país. Sí, te juro, amo su cultura y siempre lo voy a decir, Argentina me entregó algo muy, muy precioso y una identidad hermosa, amiga. Yo soy muy fan de su país y de su cultura. De tu país. De mi país. Bueno, el argentino nace donde quiera, dicen. Exactamente. Gracias, amiga. Así Gracias. que, Muchas bueno, gracias por esta gracias sesión. a vos. Te amo.